Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un excelente martes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira. ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy en Un Mundo de Economía traemos para ustedes la noticia del momento. La unidad tributaria y el Cesta Ticket aumentan a partir del próximo 1 de marzo, según decreto presidencial. Sí, por supuesto que nosotros no podíamos dejar pasar estas dos importantes noticias que fueron anunciadas el pasado domingo en cadena presidencial. Así lo dijo el primer mandatario nacional. La unidad tributaria pasó de 177 bolívares a 300 bolívares con un incremento de 69%, ¿no? Es importante recordarles a ustedes que la unidad tributaria es la medida de valor creada a efectos tributarios para actualizar la inflación en cuanto a los trámites y otros servicios. Esto pues traslada. La unidad tributaria es parte de ese incremento día a día que tenemos a nivel de los precios generalmente hablando. Ya se conocía, ya se esperaba que este anuncio fuera dado, se esperaba desde el pasado 15 de este mes, igualmente con el Cesta Ticket, Fidel. Sí, efectivamente, tiene un impacto directo sobre el Cesta Ticket y en consecuencia sobre la estructura salarial de los trabajadores venezolanos y evidentemente sobre la estructura de costos de la industria y del comercio y de todo el sector productivo, incluyendo por supuesto el sector primario, pecuario, minero, agrícola, en fin. Lo cierto es que, como todos ustedes conocen, el Cesta Ticket está fundamentado precisamente en unidades tributarias. En el momento actual, 12 unidades tributarias por día, los 30 días o los días laborables del mes. En consecuencia, el Cesta Ticket aumenta a 108.000 bolívares mensuales. El Cesta Ticket, que sumándoselo al valor base del sueldo, digamos, básico, que es de 40.638, queda el sueldo en consecuencia mensual del trabajador, el sueldo mínimo real, en 148.638 bolívares. Es una suma importante. Aquí hay que resaltar que este incremento, por cierto, del Cesta Ticket pone en evidencia cómo se está deteriorando, digamos, la base de ingreso del trabajador venezolano por vía de las prestaciones sociales, puesto que las prestaciones sociales no consideran al Cesta Ticket para el cálculo de las mismas, pues no se considera ingreso, no se considera salario. El salario o el sueldo de cálculo es el básico de 40.638. Esto significa que solo el 32% del ingreso de cada trabajador califica para prestaciones sociales. Y esto, desde el punto de vista de las prestaciones, es una enorme estafa. Por cierto que hay que aclarar, Darcy, que se espera un decreto presidencial en las próximas semanas para el incremento de ese sueldo básico. Sí, pero realmente esto no nos quiere decir nada y mucho menos nos puede generar expectativas esperanzadoras. ¿Por qué? Porque con aumento de salarios, con aumento del salario y con el aumento en este caso del bono alimentario, no se va a contener la inflación, ni se va a pretender en ninguna medida posible irle rescatando un mínimo la calidad de vida, la condición de vida del venezolano. Son pañitos tibios, son medidas coyunturales, son que pertenecen, toda esta noticia, y lo decíamos ayer, lo hemos dicho varias veces. Sí, esta noticia es todos estos anuncios presidenciales en cuanto al aumento del Cesta Ticket, de la unidad tributaria, igualmente a la prórroga de la circulación y la utilización del billete de 100 bolívares, son noticias que tienen dos aristas, insisto, dos aristas de la política, de la coyuntura política y económica nacional, y estas aristas atentan contra la estabilidad, tanto democrática como la estabilidad económica material, es lo que le podemos decir por ahora. Sí, porque efectivamente un incremento salarial en un país con una hiperinflación galopante, en un país en el que no hay políticas antiinflacionarias para controlar el fenómeno, el incremento salarial se convierte efectivamente en una política inflacionaria. Va a tener un impacto en el incremento de costos de las empresas y evidentemente en los precios.
No en balde, Fidel, muchos analistas y muchos especialistas han catalogado la economía venezolana como una economía de miseria que está por debajo de la economía de Haití, y esto es grave. Bien, amigos, hasta aquí esta sección. Nosotros debemos cumplir con compromisos comerciales y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. Bien, amigos, continuamos en Un Mundo de Economía. De seguidas vamos a nuestro segmento de Un Punto Candente en la Economía. Y hoy vamos a estar hablando de una situación que se está presentando con increíble rapidez. Las casas de cambio en la frontera. Esta medida que anunció y puso en ejecución el gobierno nacional. ¿Fracaso prematuro? ¿Ya fracasó en solo 5 semanas? Es una pregunta interesante por hacerlas, porque hay incluso hasta cierto reconocimiento oficial de que la medida no ha resultado en lo que se había previsto. Con nosotros está, como de costumbre, nuestro invitado, el doctor David Feldman, abogado, y por supuesto, Darcy Ortiz y mi persona. Gracias por presentarme. Bien, sí, oye, de verdad creo que hace 15 días exactamente aquí en esta misma sección hablábamos con nuestro compañero, con David, que era muy prematuro para anunciar y evaluar el comportamiento y que iba siguiendo las casas de cambio. 2 semanas después, 2 programas después, como es en el día de hoy, 21 de febrero, vamos a tratar la temática que hemos intitulado Casas de Cambio, un fracaso prematuro, o inclusive como en algunos titulares las reseñaron, crónica de una muerte anunciada. David, esta medida fue tomada, se venía vendiendo desde finales del año pasado y específicamente se puso en ejecute el pasado 16 de enero. 4 semanas y unos días están las casas de cambio, 7 casas de cambio, 3 para aquí el estado Táchira y 4 para el estado Zulia. La idea fue propuesta con qué intención, simplemente para proteger el valor del bolívar y sobre todo ir controlando esas mafias al otro lado de la frontera, que lo que propiciaban era que se incrementara esa inflación inducida. Y la devaluación. Y la devaluación, por supuesto que sí, claro que sí. Y además, también, dado que el dólar se disparó tanto en la primera semana de diciembre, llegando a alcanzar más de 4.500 bolívares, esas fueron las excusas, vamos a decirlo, los argumentos inicialmente manejados. Pero ¿con qué pesos se iban a transar? ¿De dónde iba a ser la proveniencia de dichos pesos que se iban a vender diariamente en las casas de cambio? Funciona nada más una en Ureña, tenemos información. David, ¿qué nos dices al respecto? Casa de cambio, crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Bueno, primero, en Colombia no existe una mafia, existe un mercado. Correcto. La diferencia es que el mercado paralelo aquí no tiene tasa oficial. La gente pasa a Cúcuta, compra pesos, compra dólares, la casa de cambio publica el valor de la moneda, y ese es un valor de referencia para el mercado venezolano. El intento de establecer casas de cambio en Venezuela es para desplazarla al mercado de las casas de cambio de Cúcuta, pero como no tenemos un mercado interno, eso no va a funcionar. Pones una tasa de 4 pesos por bolívar y eso es un 0.25% de la moneda. Eso no tiene ninguna base en la realidad. Y mucho menos ningún atractivo, porque el gobernador Vielma Mora dijo inicialmente cuando empezaron a funcionar que se arrancaba con una tasa de 4 pesos por bolívar, y que eso era una tasa mágica que le iba a proporcionar a la gente adquirir las divisas en pesos para luego pues hacer sus operaciones y todo, y se iba a favorecer considerablemente con esa tasa. Pero tal como tú lo dices, David, aparte también hay denuncias que con toda la tramitación que había que hacerse, desde empezar a pagar por bajar la hojita para hacer la solicitud a través de internet, nada más había que pagar 20.000 bolívares. Es decir, con todas esas tramitaciones y todos esos pagos, el cambio quedaba en 0.23. Sí, la tasa de 4 pesos por bolívar no es real.
Hay varios costos internos ahí en las tasas de cambio que la rebajan. Es una tasa mágica, como dijo Darcy, que sacó algún personaje de gobierno de un sombrero, junto con un conejo, ¿no? Y de allí salió la tasa. Esa no es una tasa real, y el resultado está en lo que estamos viviendo. Ahora, ¿por qué si esta medida no ha dado los resultados? Porque es evidente que no ha dado resultados. El tipo de cambio frente al dólar y el tipo de cambio del bolívar frente al peso no se redujo en términos reales. De hecho, el bolívar ha continuado en la pérdida de valor. En este momento, el tipo de cambio libre bolívar-dólar está cercano a los valores pico que tenía en diciembre, que motivaron la medida, que no se puede nombrar, porque ese es el Voldemort de la economía nacional. Lo propio ocurre con el peso frente al bolívar. La relación cambiaria está muy por debajo de 1, que era en el momento el 1-1 lo que motivó esta situación para recuperar el valor, y entonces se arranca con un tipo de cambio de 4 pesos por bolívar, que no es cierto. Tan no es cierto todo esto que el tipo de cambio siguió deteriorándose y el bolívar sigue perdiendo valor aceleradamente. Entonces, ¿qué pasó con el programa, con la política de las casas de cambio en la frontera? Fracasó. O hasta el momento. Pero aquí hay que revisar, sobre todo, manejar por qué, ¿no? Las condiciones y causas de orden estructural, de lógica, de políticas monetarias y cambiarias para evaluar y para decir. La razón es no reconocer el mercado paralelo en dólares. No querer reconocer eso, que existe un mercado paralelo en dólares que tiene que tener una tasa de referencia, un cambio de referencia. Evidente, que la referencia no es la tasa oficial. Que no es la tasa oficial. Las dos tasas, que son irreales. Que es lo que sí reconoce la Casa de Cambio en Cúcuta. El mercado colombiano. Él publica la tasa a la que cambia la moneda, y esa es la tasa de referencia. En función de oferta-demanda de la mercancía, que es la divisa. Esas son las cosas. Sí, porque es que, mira, realmente uno se pone a analizar y a leer todo lo que las declaraciones que han dado específicamente aquí el gobernador Bielma sobre el propósito de estas casas de cambio, cuando hizo referencia de esa tasa mágica que se arrancó, era inicialmente de 1-1, pero se estableció inclusive por el Banco Central de Venezuela el valor de 4 bolívares por un peso, etcétera, etcétera. Pero inclusive el presidente Maduro dijo que luego de el 16 de enero, cuando empezaron a arrancar, se iban a crear 20 tasas de cambio más casas de cambio a nivel nacional. Pero todo esto, mira, le da a uno como cierta risa. Y esto no es ánimo, esto no. En realidad son sucursales de una casa de cambio. Porque ¿cómo se va a pretender este tipo de medidas de una forma tan alegremente, que connota tanta improvisación, tanto desconocimiento de las tendencias y de los comportamientos, de las regularizaciones de los mercados cambiarios? Sí, la ignorancia es supina y es tan abundante que, como decíamos aquí tras bambalinas, estamos haciendo el ridículo, y con toda seguridad en el exterior se burlan de nosotros. Y hablar del ridículo, Fidel y David, hay que tener en cuenta algo: cuando se pierde ya está el derecho de hacer el ridículo, y yo creo que ya nosotros lo hemos perdido. Sí, es muy triste. Amigos, no con el ánimo de hacer el ridículo, sino de hacer un programa técnico, que es lo que estamos nosotros aquí. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos para continuar analizando el tema de las casas de cambio. Un fracaso previo. Ya venimos. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. Conversamos en este mediodía sobre las casas de cambio, un fracaso prematuro o la crónica de una muerte anunciada. Como cada martes nos acompaña nuestro invitado permanente, David. David, el gobernador Bielma Mora, en declaraciones que dio en días pasados, reconoce el fracaso de las casas de cambio y sobre todo él dedica especial atención en la tasa a la que fue establecida para el inicio de esta medida, 4 pesos por un bolívar.
Y él dice que realmente reconoce, lo asume con propiedad por declaraciones que aparecieron en todos los medios, que la tasa más atractiva debería ser de 1,5 con el propósito de favorecer a un mayor número de personas y también para que estuviera más acorde con el control de cambio y lo más importante, para hacer de esta tasa más competitiva y más humana. Hablar de humanidad en cuestiones de política cambiaria, de mercado de divisas. Esto es ilógico, David. En primer lugar, si hay libertad de mercados, no debe haber 7 casas de cambio o 20 casas de cambio, debe haber casas de cambio en todo el país. Debe reconocerse un mercado paralelo y debe fijarse una tasa de referencia para ese mercado. En Venezuela. En Venezuela. Que nosotros tenemos que ir al mercado colombiano para que fije la tasa de cambio es porque no se permite hacer eso en Venezuela. Eso es la realidad, eso es por eso que fracasa la tasa de cambio. No reconocer el mercado paralelo en Venezuela, no reconocer que necesita una tasa de referencia. Y en tanto no se reconozca ese mercado paralelo, entonces no se regula. Y seguimos siempre, y la propensión será a incrementarse el valor del dólar paralelo. Claro, es lógico. Ahora, la lógica. Ahora, David, ¿cómo se explica que se haga en tan solo unas semanas de diferencia anuncios tan disímiles como decir que la tasa de cambio en la que debe funcionar las casas es de 4 pesos por bolívar y unos días después se hable de 1.5? Al mes, Fidel. Al mes, o sea, ¿cuáles son los criterios técnicos? ¿Cuáles son las bases económicas que determinan esos anuncios? ¿Por qué se maneja la economía en Venezuela de esa forma tan pulpera, tan de novela rosa? Porque yo creo que Corín Tellado haría mejor política económica. La tasa de cambio, la tasa de cambio debe fijarla el mercado. No puede fijarse por decreto, no puede fijarse porque yo digo que es así. Porque yo lo crea. Porque yo lo crea o yo lo diga. Y sobre todo con intenciones que no podemos negarles, David, que puede ser que haya esa intención, sobre todo de corte humanitario. Que se establezca una tasa de 1.5 para que sea más competitiva, para que sea más humana y sobre todo que evite la corrupción. Sí, que no sea tan distorsionante. La tasa real de cambio, la tasa real de cambio que no es 4 bolívares no es 4 pesos por bolívar. Con los costos que tiene acceder a la casa de cambio se reduce como a 2.30. Correcto. Entonces, no existe en realidad esa tasa de 4 pesos por bolívar. No existe en la realidad. Ajá, pero ahora es importante, Fidel y David, lo siguiente. Vamos a suponer que se establece la tasa de 1,5, pero ¿de dónde van a salir los pesos? ¿Cuál va a ser el origen de los pesos para colocarlos para la venta en las cotizaciones y en las operaciones diarias en esas casas de cambio? ¿De dónde sale el producto, la masa de pesos? Los pesos. Supuestamente iba a salir de la venta de gasolina a Colombia, que como no se hizo un acuerdo bilateral, Colombia simplemente no acordó dejar pasar los carros a comprar gasolina. Entonces no se produce la centrífuga con la que se estaba pensando manejarse. Bueno, eso es lo que nos indicaba la semana pasada, el jueves, el alcalde de Ureña, ¿no? Tato García, decía precisamente eso. Al caerse la negociación de la gasolina en pesos, se quedaron sin los pesos para llevar a las casas de cambio. ¿No será también esto en el fondo parte del fracaso? ¿Qué no creen tienen ustedes? Las monedas, no tienen el dinero, no tienen el producto. Eso sí es lógico, ¿no? Pero eso es economía negra oficial. El propósito de crear las casas de cambio en Venezuela era desplazar las casas de cambio en Cúcuta, que no fijara más el cambio oficial de la moneda venezolana. Pero eso lo propició el propio gobierno venezolano cuando cierra la frontera en agosto del 2015 y obliga el cierre por decreto de todas las casas de cambio de la frontera venezolana. Dejó todo el mercado cambiario del lado colombiano. Sí. Lo concentró allá, se generó el monopolio. Entonces ahora tratan de romperlo, pero de esta manera yo creo que el mecanismo más idóneo sería otro. Sería apertura de mercados, que haya tantas casas de cambio como el mercado decida y que haya una tasa de cambio que fije el mercado, que fije la demanda real de pesos y dólares.
Correcto. Sin intervención excesiva. Estrictamente lógica económica, lógica de política cambiaria, David, pero para llevarse a cabo eso se necesita una unificación del tipo de cambio, levantar los controles y sobre todo libertades económicas. Un gobierno con una mentalidad de economías abiertas, signados por los capitales, por todas las tendencias y las realidades que exigen la economía moderna y las economías postindustrializadas, libertades económicas, economías de mercado, ¿sí o no? Sí. Claro, y un banco central también, ¿no? Que esté en condiciones de manejar esta política, tanto la de frontera con las monedas vecinas como con todas las divisas marcadoras. El Banco Central carece aquí de lo que se llama la Junta del Banco Central, una junta de economistas de número impar, de 7 a 5 personas, que fije la política monetaria. De manera que no la decida una persona que sea el presidente del banco, por ejemplo, o un ministro. Ajá, correcto. Y que sea independiente también, porque imagínate, si el ministro es el que decide la política monetaria que maneja el banco, no hay autonomía. ¿Estamos viviendo eso en Venezuela? Estamos viviendo eso. Tenemos un Banco Central sin autonomía y sin la estructura de Junta de Banco Central. O sea, no hay un manejo técnico, porque no hay un grupo de especialistas que sean los que decidan. Y aquí es importante también aclarar lo siguiente, aclararlo no, recordarlo, ¿no? Que el Banco Central aquí en Venezuela nunca ha tenido una plena autonomía, David. Y específicamente en esta administración, pues nada más se ha estado totalmente dedicado a financiar el gasto del gobierno, nada más concentrado en eso. David, muchísimas gracias, como cada martes, por compartir con nosotros esta sección. Así es, gracias David. Gracias. Bueno amigos, hemos concluido por el día de hoy. Los invitamos a que nos acompañen mañana viernes. Estaremos en un programa bien interesante. El jueves, Fidel. El jueves. Amigos, y ya saben, debemos tener muy presente cada vez más el compartir y vivir el protagonismo que cada día tiene la economía. Así que feliz tarde, buen provecho. Yo como que quiero que la semana se termine.